Fabián, si Fabián Ya listo. A ver, hemos estado viendo el capítulo 11. ¿Se acuerdan? Antes de fiestas patrias, antes de que se vayan de paseo, de viaje con su familia, mucho antes de eso, antes de que se vayan a la selva. ¿Se acuerdan de lo que hemos estado hablando? La generosidad y la fe firme. La generosidad, ¿y qué más? La fe firme. Una fe firme, ¿no? Firmeza en la fe. Y un corazón agradecido, ¿no? Hemos hablado primeramente de la generosidad, que es a través primeramente de la gracia que produce un corazón generoso en nuestras vidas. Y después hemos hablado a través de justamente un poquito más a detalle esa generosidad que da un corazón agradecido, dador, agradecido por todo lo que el Señor ha dado y también contento y alegre, ¿no? Y también una fe firme. El día de hoy vamos a continuar con 2 Corintios. Ahora nos toca capítulo 12. Ahí quiero que me sigan en 2 Corintios capítulo 12. Y ya son casi los dos últimos capítulos de 2 Corintios. Después ya vamos a iniciar con Gálatas. Qué rápido pasa, ¿no? Romanos, Corintios, y después ya llegamos a Gálatas. Quisiera que todos me acompañen a 2 Corintios capítulo 12, ahí con sus Biblias. Ahí vamos todos. Bien, vamos a leer los primeros pasajes hasta el versículo 5. Bien, leemos entonces. El título, bueno, en la Reina Valera que tengo se llama El aguijón de la carne. 2 Corintios capítulo 12. Dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Aquí el apóstol Pablo habla de una persona, de un hombre que ha ido al paraíso, ¿no? Ha ido y ha regresado. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado quizás personas que nos comentan, ¿no? O una prédica acerca del infierno, del paraíso, y comentan, ¿no? Me he ido al paraíso, ha pasado esto, he visto, no sé, demonios, he visto, en el infierno he visto demonios, en el paraíso he visto esto, y como que muchas revelaciones, entre comillas, extraordinarias que nosotros podemos ver, ¿no? Pero Pablo dice aquí que yo he visto un hombre que se ha ido al paraíso. Él exactamente no quiere decir que él ha sido, ¿no? Él solamente pone en tercera persona, una persona X, pero en realidad está hablando de sí mismo. Pero no quiere decir que él ha sido para no gloriarse, porque justamente está diciendo, yo no quiero gloriarme. Pero lo que está diciendo es que hace 14 años he ido al paraíso y he regresado. Hace 14 años él ya había tenido esta experiencia, había tenido este suceso inexplicable, ¿no? Creo que cada uno de nosotros nos gustaría estar en la presencia del Señor, y el apóstol Pablo tuvo esa oportunidad, como lo menciona aquí en este pasaje. Pero hace 14 años, ni en los anteriores libros, ni en el libro de Hechos se menciona. En la única parte que he visto que se menciona, que el apóstol Pablo lo dice, es en 2 Corintios, ¿no? Lo dice de esa manera. Versículo 5. Dice: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades, ¿no? Yo no me voy a gloriar por haber ido al paraíso, eso no tiene mucha importancia para mí, no me voy a gloriar por eso, sino me voy a gloriar en mis debilidades, ¿no? Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Versículo 6, dice: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente,
me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo: hermanos, yo he ido al paraíso, me ha pasado esto, pero ¿qué pasó? Dios mandó un aguijón de la carne para mi vida, para mi cuerpo, por un mensajero de Satanás. Y nosotros podemos ver cómo Dios opera de una manera sorprendente, que le da el permiso a Satanás para que obre en sus hijos. Así lo hemos visto también quizás cuando tú has leído el libro de Job, pasa lo mismo. Dios le da permiso al diablo en que vaya a Job y lo ataque, tanto que le quite su familia, que le quite muchas cosas, muchas posesiones, pero el Señor le dijo: haz todo lo que quieras, pero no lo toques a Job, no toques su salud. Si quieres darle enfermedad, quítale a sus hijos, que se quede sin nada, sin ninguna posesión, pero no toques su salud, su vida, quiero que no la toques, ¿no? De la misma manera había pasado con el apóstol Pablo. Había un aguijón de la carne que el Señor le había puesto, y si nosotros nos preguntamos: ¿qué será este aguijón? Verdaderamente no lo dice, exactamente no lo dice. Quizás sea una enfermedad, quizás sea, no sé, una condición que él tenga, algo difícil de decir, no lo sé, no lo menciona exactamente la palabra, pero dice que este aguijón es muy necesario para que el apóstol Pablo no se gloríe por lo que él había tenido al comienzo, ¿no? Había ido al paraíso y había regresado, para que no se enaltezca de esto, sino que en su debilidad. ¿Y cuál era su debilidad? Tener este aguijón de la carne. Y ese aguijón de la carne no quiere decir que, por ejemplo, yo estoy débil, por ejemplo, ¿no? Yo soy una persona que no tengo dominio propio, soy débil en estas situaciones y tienen que comprenderme, ¿no? Esa es mi debilidad. Soy débil, que tengo ojos lujuriosos y muchas veces peco con fornicación viendo a otras mujeres. Eso no se refiere a eso. Yo tengo que arrepentirme de eso. Esa es mi debilidad, de manera que yo soy sensible en esto, que yo puedo caer en tentaciones y puedo caer en pecado con esto, pero no quiere decir que yo voy a permitir esto, sino que las debilidades que están pasando aquí el apóstol Pablo se va a otras cosas que él no puede controlar. Quizás pueda ser en una situación de uno de nuestros hermanos aquí presentes que no tengan una familia que sea cristiana y que muchas veces para venir aquí a la iglesia va a tener que, muchas veces quizás tener una conversación un poco difícil con su familia. Muchas veces sus familiares van a tener que apartarlo del círculo familiar por ser cristiano, o muchas veces entre tus tíos, tu papá, tu mamá se burlan de ti por ser cristiano. Y eso es una condición que estaba pasando, ¿no? Que estaba pasando algo similar como el aguijón de la carne, que exactamente no sabemos, pero es la misma condición que estaba pasando. Y muchas veces por esas cosas nosotros pasamos. ¿Para qué? Para que yo no me gloríe de lo que yo hago. ¿Se acuerdan de ese pasaje que decía el Señor, no? Lo tenía por acá, en Mateo 7. En aquellos días ustedes me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hice milagros, en tu nombre hice sanidades, en tu nombre hice muchas cosas, en tu nombre prediqué en tal iglesia, en tu nombre fui a evangelizar con los jóvenes de Vida Nueva, en tu nombre hice muchas de estas cosas. ¿Y qué yo les diré? Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Esto es algo que el Señor nos ataca, nos dice verdaderamente, nos confronta, ¿no? Nos confronta porque a veces por el sufrimiento que nosotros pasamos, verdaderamente ahí vemos si es que somos hijos de Dios o no. De nada sirve que yo haga buenas cosas, buenas acciones, si verdaderamente mi corazón no está con el Señor. Si yo estoy apartado del Señor, de nada me sirve eso. Y yo me puedo gloriar, yo puedo, como un falso maestro, quizás predicar, evangelizar. Un falso maestro hace eso. Una persona que se hace llamar cristiana, entre comillas, puede hacer eso. Pero por esas cosas yo no tengo que gloriarme. Yo tengo que gloriarme que en mis debilidades, como estábamos reflexionando aquí con Liz y con las chicas, en las debilidades decía el Señor, ¿no? Bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia. Que las debilidades que estemos pasando, nosotros podemos decir: tengo que someterme a la gracia del Señor, tengo que fortalecerme en la gracia del Señor. Porque la gracia del Señor es pequeña, es grande,
¿Sí o no? Las cabecitas moviéndose. Es grande, así como... Es grande la gracia de Dios. La gracia de Dios ha permitido que yo, como un gran pecador que he sido, el Señor me perdone por mis pecados. Igual cada uno de nosotros. La gracia de Dios nos ha permitido tener una relación con el Señor, tener perdón de pecados, que el Señor totalmente me limpie de todo lo que yo estaba haciendo de mal y cambie totalmente mi vida. Eso es lo que hace de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios también, a partir de la debilidad que yo tengo, el Señor puede ahí ayudarme a poder mejorar ello, a pesar de las debilidades que tenga con mi familia o las cosas muy difíciles que puedan pasar, que yo no controle, que no es mi culpa, ¿no? Que me abofeteen por ser cristiano, que me persigan por ser cristiano, que se burlen de mí por ser cristiano. No es algo que yo padezca por mí mismo, sino yo padezco por el nombre del Señor. Por amor a Dios yo padezco eso. Por amor a Dios, cuando nosotros vayamos a evangelizar, mañana vamos a salir a evangelizar. Si es que alguien te rechaza, si es que alguien te dice tonto, no sabes lo que dices, te tomen como una persona totalmente que no sabes nada de ciencias, o te insulten, tú todo eso lo estás soportando porque amas al Señor. Sigamos leyendo. Versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí, ¿no? El aguijón de la carne, yo he rogado al Señor para que me lo quite. Y me he dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Y aquí dice, ¿cuáles debilidades? En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es necesario que yo pase por estas cosas para no gloriarme. Soy una persona que va a la iglesia los sábados, los domingos, voy a evangelizar. Las personas deberían aplaudirme por la maravillosa prédica que di. Las personas deberían aplaudirme por el servicio que yo doy en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes, en cualquier ministerio, en las alabanzas. Las personas deberían aplaudirme, pero el Señor dice que no. Tú no te tienes que gloriar por las cosas que tú haces. Tienes que gloriarte en las debilidades que el Señor te permite para que no llegues al orgullo. Eso tienes que hacer. Eso es lo que le pasaba al apóstol Pablo. El Señor vio que el apóstol Pablo tenía debilidad, tenía ese igual que nosotros batallamos con el orgullo, de la misma manera el apóstol Pablo que batallaba con el orgullo. Por eso fue necesario que el Señor le ponga este aguijón de la carne, que exactamente no sabemos qué es, pero era necesario que le ponga este aguijón de la carne para que él no se gloríe por todo lo que ha hecho, no se gloríe por haber ido al paraíso, no se gloríe por las iglesias que había quizás evangelizado, discipulado y todo eso, y todas esas cosas. Igual nosotros muchas veces vamos a querer gloriarnos. No sabes lo que hice cuando me fui a tal lugar en la misión de tal, o cuando fui al Parque de la Amistad a evangelizar. No sabes, todas las personas creyeron y se convirtieron verdaderamente, o vinieron a la iglesia. No sabes lo que pasó y el Señor me usó grandemente. No, yo no tengo que ser así. No tengo que gloriarme de la manera como el Señor me usa. Tengo que gloriarme que el Señor ha obrado de una manera sobrenatural. Eso sí, pero no yo mismo, porque eso es orgullo. Estoy cayendo en el orgullo, y eso estaba diciendo el apóstol Pablo, para que las personas no se aferren a las cosas que quizás ellos podían lograr a través del poder de Dios. Versículo 11 dice: me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que ellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo que os
he sido carga, perdonadme este agravio. Cuando el apóstol Pablo dice, perdónenme de este agravio, quiere decir que cuando él muchas veces las iglesias querían darle una ofrenda al apóstol Pablo. Pero si nosotros vemos un poquito la palabra del Señor, nos damos cuenta que el apóstol Pablo no quería recibir ofrendas, no porque sea mal educado, o no porque no necesitaba, sino porque él mismo veía la manera cómo trabajar, ¿no? En tiendas. Él hacía tiendas y con eso se solventaba sus gastos, y no quería hacer que la iglesia le dé a él una ofrenda, sino que la iglesia misma, con esas ofrendas que ellos tengan, que entre ellos se apoyen. No quería recibir nada de eso, pero eso es algo bueno, ¿no? Pero sabemos que también el predicador, el pastor es de manera correcta, manera justa, que ellos reciban un salario porque se están dedicando de lleno a la obra del Señor. Eso es justo. Pero a pesar de eso, el apóstol Pablo hacía un trabajo extra para no pedirle una ofrenda a la iglesia. Y por eso dice, ¿no? Muchas veces cuando una iglesia le quiere dar una ofrenda a un hermano que es un predicador, ellos lo tienen mal. No quiere recibir nuestra ofrenda. No quiere recibir lo que nosotros le estamos dando con cariño. Y el apóstol Pablo, no, necesariamente no es eso, sino que verdaderamente yo quiero que esa ofrenda la usen para los más necesitados, la usen quizás para comprar un trípode, para comprar lo que necesitemos aquí en la iglesia, ¿no? Personas que estén necesitando, las necesidades que se ven en la iglesia y todo ello. Eso es lo que estaba pasando. Vayamos, por favor, chicos, a 2 Corintios, capítulo 11, del versículo 25 al 30. Ahí nomás está atrás. 2 Corintios 11, del 25 al 30. ¿Quién lo quiere leer? ¿Qué dice? 11, ¿qué? 2 Corintios 11, del 25 al 30. Tres veces he sido azotado por varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. ¿Hasta dónde? Hasta el 30, sigue. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros en falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Amén. Aquí dice el apóstol Pablo todo el sufrimiento que ha padecido, ¿no? Todas las debilidades que él ha padecido. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. ¿Cuántos de aquí hemos estado en un naufragio? Nadie, ¿no? ¿A cuántos de aquí les han apedreado? Nadie, ¿no? Nadie. Hemos predicado, pero a nadie nos ha apedreado. Y gracias al Señor, ¿no? Si estuviéramos en la época de Pablo, ahí con él, yendo a evangelizar, y sabiendo, Pablo diciéndonos, recuerda que es muy probable que nos apedreen. La pregunta ahí sería, ¿estaríamos dispuestos a ir sabiendo que nos puedan apedrear? Yendo aquí al Parque de la Amistad, sabiendo que nos van a apedrear en Mancha, ¿iríamos? Difícil, ¿no? Difícil, ¿no? Es algo que no va con nosotros quizás para nuestra cultura. Qué raro que me van a apedrear si nunca había pasado eso, ¿no? Pero en el tiempo de Pablo eso era usual. Había un pastor que muchas veces decía, y me daba una risa, pero al mismo tiempo también me hacía como que reflexionar, que decía, ¿no? Ciudad que visitaba Pablo, cárcel que también visitaba, ¿no? No es que Pablo visitaba los hoteles, el hospedaje, no, era
verdaderamente la cárcel porque él predicaba y lo metían a la cárcel por predicar. ¿Nosotros estaríamos en la misma situación? ¿Estaríamos dispuestos a eso? Es una pregunta picante, ¿no? Que nos hace reflexionar. Ahora estamos en una situación quizás sea un poco más sencilla, ¿no? Poder llegar a más personas. Lo peor que nos puede pasar es que nos ignoren o que nos insulten, pero hasta ahí nomás, ¿no? Difícil que nos agredan, aunque una vez casi me agreden, pero tienen sus situaciones, ¿no? Picantes, pero no tanto, ¿no? En cambio, las situaciones de Pablo, 3 veces me han apedreado, amigo, y me he levantado, me he sacudido el polvo y he seguido. Esas son situaciones de gran sufrimiento, y creo que ninguno de nosotros habrá sufrido de esa manera. Por eso es como que es un buen testimonio que tenemos aquí en la palabra del Señor que nos enseña, ¿no? Quizás has tenido un buen sufrimiento en distintas maneras, pero nadie te ha apedreado cuando has ido a evangelizar. Quizás tus padres se han burlado que no son cristianos, de que eres cristiano, se han burlado en tu cara, te han tratado mal por eso, pero no has estado en un naufragio rogando al Señor que alguien te rescate, no has estado en eso. Solamente te han ofendido, quizás te han insultado, o tus familiares se han burlado de ti, pero no hay comparación con lo que ha padecido el apóstol Pablo, o quizás algún otro hermano. Por ejemplo, Esteban murió apedreado, el primer mártir de la iglesia. Y nosotros muchas veces ya queremos dejar de quizás de ir a la iglesia, quizás de venir a las reuniones, porque en nuestra familia muchas veces nos insultan, nos tienen como tontos, se burlan de nosotros. Yo creo que Pablo tenía muchas más, por así decirlo, objeciones para decir hasta aquí nomás porque me van a apedrear, ¿no? Pero en cambio nosotros son cosas un poquito más sencillas, no son tan difíciles en comparación a lo que padeció Pablo, ¿no? Pero yo creo que cada uno aquí es distinto y tenemos nuestras luchas como cualquier persona. Pero siempre veamos lo que ha padecido también nuestros hermanos aquí en la Biblia, los apóstoles, ¿no? Como que sea que nuestro ejemplo a seguir, ¿no? Así como el Señor Jesús fue a la cruz del Calvario a morir por nosotros en la cruz para darnos la salvación, así también los santos apóstoles han sufrido tanto para que tú y yo tengamos la palabra del Señor y que podamos recibir una evangelización, nos puedan evangelizar no solamente a nosotros, también quizás a nuestros familiares. Y es así como ha obrado el Señor en nuestras vidas, de esa manera sobrenatural. Vayamos, chicos, a Hechos, capítulo 9, del versículo 15 al 16. ¿Quién lo tiene para que lo lea? Ahí está Diana. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo les mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. ¿Puedes ver un versículo antes? ¿A quién le estaba diciendo el Señor ahí? Ananías. Ya. ¿Se acuerdan esa parte, chicos? Ahí el apóstol Pablo ya, en vez de llamarse Saulo, ya empezó a llamarse Pablo, había tenido un encuentro con el Señor Jesús y él ya había enderezado su camino y se había verdaderamente convertido al cristianismo. Y ahora Ananías le estaba preguntando al Señor si es que verdaderamente era bueno, ¿no? Que él lo disipule, que él lo guíe. Y ahí Dios le dice exactamente a Ananías. El último versículo puedes volver a leer. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Cuánto le es necesario padecer por mi nombre? Y aquí nos podríamos hacer la pregunta, ¿no? Aquí hemos visto, ¿no? Todo lo que ha padecido en el anterior pasaje, todo lo que padeció el apóstol Pablo. Y nosotros también nos tendríamos que preguntarnos si es que tenemos la suficiente fortaleza para poder padecer por el nombre de Cristo. Porque aquí, como lo mencioné, no, ninguno de nosotros ha sido apedreado por evangelizar, gracias al Señor. Pero hemos tenido también otras situaciones difíciles por haber tenido
por haber defendido nuestra fe. Quizás has perdido amigos en la universidad, en el instituto, en el colegio, en donde quieras que estés, por defender el nombre de Dios. Has tenido que perderlos. Quizás los amabas y tenías una estima con ellos, pero has tenido que ser rudo y tener que defender tu fe. Y eso es parte del sufrimiento. Esa es parte de nuestra debilidad por amar a Cristo. No me voy a gloriar por evangelizar, no me voy a gloriar por ninguna de esas cosas, por predicar o por servir en la iglesia, o quizás no me voy a gloriar por ir a la casa de Fabián, por ir a la casa de Jonathan y tener un tiempo con ellos, tenemos un bonito tiempo, oramos juntos. No me voy a gloriar de eso, me voy a gloriar en mis debilidades, porque a través de mis debilidades el Señor abunda en mí, el Señor obra en mi vida. Es necesario que tengamos debilidades en ese sentido, padecer por el nombre de Cristo. Es necesario para que el orgullo no abunde en nosotros. ¿Alguien que pueda leer por favor Filipenses 4:13? Es bien conocido, pero quiero que alguien lo lea. A ver, todos en coro, todos en coro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto Pablo lo escribió estando en prisión. Lo escribió padeciendo muchos sufrimientos. Dijo, yo puedo soportar todos estos sufrimientos. ¿Por qué? ¿Por qué lo puede soportar? Porque Cristo lo fortalece. La habrán apedreado, la habrán mandado a naufragios, habrá estado en cárceles, ahí encerrado. Pero ¿qué pasó? Cristo lo fortaleció. Eso tenía la gran esperanza Pablo, esa era su roca. Esa era su gran esperanza, donde él se sostenía. No importaba si alguien venía y lo trataban mal por ser cristiano. No importaba si sus familiares los insultaban. No importaba si sus padres le decían, ay, de nuevo vas a ir a la iglesia, ¿para qué vas? Estás perdiendo tu tiempo. No. Él sabía que el Señor lo va a fortalecer a pesar de estas difíciles situaciones. A pesar de que quizás te has quedado sin amigos y solamente tienes amigos en la iglesia, el Señor te va a fortalecer. Porque eso es lo que dice su palabra, el mismo apóstol Pablo lo dice. Todo lo puedo en Cristo. Yo puedo padecer por todos estos sufrimientos, sí, pero lo puedo pasar bien, aprobado, únicamente porque Cristo me fortalece, porque el Señor me fortalece en mis debilidades. Vayamos un momento a Romanos 7, de versículo 24 en adelante. Romanos 7, 24. ¿Lo leemos, chicos? Ahí está. ¿Ahí lo tienen? Dice el apóstol Pablo, aquí está hablando. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo en la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, a la ley peco. Perdón, con la carne a la ley del pecado. 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación, chicos, si es que verdaderamente, a pesar de las debilidades que tú tienes, a pesar de que, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? A pesar de tener este cuerpo que muchas veces es tentado por las tentaciones, dice que este cuerpo no anda según la carne, sino según el Espíritu. Y yo voy a pasar por muchas tentaciones, yo voy a pasar por muchas persecuciones, pero ¿quién me va a fortalecer en medio de eso? Cristo, el Señor, me va a fortalecer. Él va a ser mi refugio en medio de mis debilidades. Él va a hacer que yo verdaderamente en mis debilidades yo pueda deleitarme en el Señor. Y pueda decir, gracias Dios por estas debilidades que estoy pasando, porque a través de esto tú me sostienes. Tú me haces fuerte a través de estas debilidades que yo pueda pasar. Y Dios mediante, espero que todavía no nos toque ser apedreados, ¿no? Porque eso sería muy difícil. Creo que para cada uno de nosotros, para nuestra cultura, es muy difícil todavía padecer por eso. Pero ¿Depende hay... de qué país? Claro, que estamos hablando de nuestro contexto.
Pero si nosotros nos vamos a otro país donde sí son apedreados, ahí sí nos queríamos, ahí sí me quisiera ver a mí mismo, ¿no? Si es que verdaderamente nos gustaría salir a evangelizar en esos tiempos rigurosos, donde quizás los misioneros ya han sido apedreados muchísimas veces y nosotros tengamos miedo de manera natural por ser humanos, no tengamos miedo de ser apedreados. Pero ahí es donde nuestra fe también es probada. Y chicos, vayamos al siguiente capítulo. Según de Corintios, capítulo 13. Sí. Según de Corintios, capítulo 13. Voy a leer un momento 2 Corintios 12, versículo 21, que está atrás nomás. 12, versículo 21, que dice que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Recordemos un poquito, la iglesia de Corintios muchas veces ha tenido ese momento donde ha tenido una gran exhortación, ¿no? La iglesia de Corintios permitía que una persona esté con su madrastra y esté en fornicación, y los hermanos no decían nada decían, pero el apóstol Pablo fue tajante y decía, no pueden estar así, tienen que hablar con esa persona, tienen que ponerla en disciplina, ¿cómo es posible que esté de esa manera? Y había muchos más casos de inmoralidad sexual que estaba pasando en la iglesia de Corintios. Y si se acuerdan, unos capítulos antes, el apóstol Pablo mencionaba, yo me alegré cuando vi las tristezas en ustedes, no en el sentido de que estaban pasando por momentos difíciles, sino que verdaderamente tenían tristeza por el pecado que habían cometido y había un verdadero arrepentimiento de eso. Yo me había sentido alegre por esa tristeza que tenían en sus corazones, por un verdadero arrepentimiento. Pero ahora está diciendo el apóstol Pablo en el versículo 21, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia, fornicación y lascivia que han cometido. El apóstol Pablo quería llegar a la iglesia de Corintio y ver un verdadero arrepentimiento, que ya no estén pecando como antes, ¿no? Él ya los había exhortado, los líderes habían exhortado a las personas que ya necesitaban ser exhortadas, y se veía, entre comillas, un arrepentimiento, ¿no? Pero el apóstol Pablo rogaba que cuando él llegue de nuevo a la iglesia de Corintio, no vea de nuevo a esta persona de la misma manera, ¿no? Como decía en un pasaje, el apóstol Pablo le decía, por ejemplo, a una persona, deja de robar, ya no robes, busca un trabajo y da una ofrenda para los más necesitados de la iglesia, ¿no? Ese era un verdadero cambio. Pero en cambio lo que él iba a encontrar en la iglesia de Corintio muchas veces es que después de varios tiempos la persona no se había arrepentido genuinamente. Seguía con lo mismo, seguía en fornicación, seguía en lascivia, seguía en muchos otros pecados quizás. ¿Qué es lascivia? ¿Qué es lascivia? Inmoralidad sexual. Fornicación, pornografía, masturbación, O sea, deseos ¿en general? pecaminosos. Sí, en general. En general. Y con eso es lo que estaba batallando en la iglesia de Corinto. Y el apóstol Pablo deseaba que eso no pase. Y vayamos entonces a los primeros versículos, 1 Corintios 13, del 1 al 2, que dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo esto otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás que si voy otra vez, no seré indulgente, no seré perdonador, no voy a permitir el pecado. Versículo 3. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros.
El apóstol Pablo decía, cuando yo regrese no voy a ser indulgente, no voy a permitir que en ustedes haya pecado. Van a ver mi autoridad, porque ellos quieren ver a Cristo en el apóstol Pablo. Entonces tienen que ver autoridad como un apóstol, como un líder de la iglesia. Versículo 4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Aunque Cristo fue crucificado en debilidad en su naturaleza humana, vive por el poder de Dios. Dios lo resucitó de entre los muertos, a Cristo Jesús. Cristo estando crucificado en su debilidad, el Señor por su poder de Dios lo resucitó, ¿no? Es el lado de Cristo. Y por el lado de nosotros, dice después, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con el poder de Dios para con vosotros. Nosotros también somos débiles, así como el Señor Jesús fue débil en la cruz del Calvario, nosotros también somos débiles en nuestra naturaleza pecaminosa. Pero con el poder de Dios nosotros también vamos a resucitar entre los muertos. Vamos a tener un cuerpo ya totalmente glorificado, totalmente santo, y eso es únicamente por Cristo Jesús, ¿no? Aquí hay como un paralelismo, ¿no?, entre los dos. Cristo siendo débil en la cruz del Calvario, nosotros aquí en la tierra siendo débiles también. Pero en ambos casos el poder de Dios es exaltado, ¿no? Cristo en la resurrección y nosotros también cuando vayamos a recibir la salvación y seamos resucitados también llevados con el Señor, totalmente santos, ¿no? Ya no vamos a vivir en este cuerpo de muerte, vamos a estar totalmente libres del pecado. Y versículo 5, que es lo más importante, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Hermanos, verdaderamente examinemos nuestro corazón. Si es que en la iglesia de Corintio hubo hermanos que dijeron, verdaderamente me he arrepentido de mis pecados, un líder de ahí, el apóstol Pablo, los exhortó, les dijo, tienes que arrepentirte de este pecado, tienes que dejar la fornicación, tienes que dejar la pornografía, la masturbación, o la chismosería, la mentira, el robo, todo esto tienes que dejarlo. Y quizás este hermano dijo al comienzo, sí, voy a dejarlo, Señor, verdaderamente me voy a arrepentir de mis pecados. Pero después de un tiempo siguen lo mismo. Es por eso que aquí en el versículo 5 el apóstol Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Vayamos un momento al Salmos 139, del versículo 23 al 24. Salmo 139, del versículo 23 al 24. ¿Quién lo quiere leer? Es Alexis. Salmo 139, 23. Sí. Examíname, oh Dios. Conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Amén. Examina mi corazón, oh Dios. Mira si es que verdaderamente mi camino está en perversión o es que está honrándote a ti, ¿no? Y eso es lo que nosotros deberíamos evaluar en nuestras vidas, cada uno de nosotros, ¿no? Yo mismo también, todos nosotros deberíamos evaluar. Recordemos que el corazón es malvado y engañoso. El único que lo conoce es nuestro Dios. Es por eso que nosotros tenemos que orar a Él y pedirle que nos revele lo que hay en nuestros corazones. Porque hay cosas que quizás, si es que nosotros no lo examinamos, es necesario que lo hagamos para ver qué cosas nos está faltando, qué cosas estamos fallando delante del Señor. Quizás la persona que está a tu lado ni siquiera la sepa, ni tú quizás la sepas, está bien oculto, pero el Señor conoce tu corazón, sabe las cosas que hay en tu corazón, sabe las intenciones de tu corazón,
sabe con qué intención haces buenas obras, si es que es para la gloria de Dios o si es que es para tu propia gloria, si es que es para únicamente beneficio de la iglesia o si es que es para que tu nombre salga, ¿no? en los testimonios, en la boca de los otros hermanos, para que te reconozcan, ¿no? Ahí evaluar cuáles son nuestras intenciones en nuestras actitudes que hacemos en la iglesia. Eso es lo que deberíamos evaluar. Si es que verdaderamente nuestro corazón está actuando de una manera apropiada ante el Señor. Si es que no está actuando de una manera apropiada ante el Señor, si es que verdaderamente el Señor nos muestra que nuestro corazón está totalmente alejado de Él, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. No esperemos estar como la iglesia de Corintio, que después de un tiempo, recién ahí el apóstol Pablo se da cuenta que verdaderamente no se arrepentió de sus pecados. Quizás alguien te tuvo que exhortar hace poco o hace un tiempo acerca de un pecado con lo que estabas combatiendo. Y sigues todavía luchando con ese pecado. Y no ha habido un avance, ¿no? En el sentido del número de los pecados que cometíamos, quizás antes estaba así, quizás ahora esté un poquito más elevado el número de pecados que estamos cometiendo en comparación al año pasado. Y no debería ser así. El número de pecados que cometemos debería disminuir cada día, ¿no? Combatir con las tentaciones, sí, y tratar de, en el poder del Señor, de aminorar ese número de pecados que cometemos o dejar de pecar totalmente, que es algo bien costoso para nuestras vidas, pero eso nos demanda el Señor. Sed santos porque yo soy santo. Eso es lo que nos demanda el Señor a cada uno de nosotros. Y mi pregunta sería, ¿sigues luchando con los mismos pecados con los que luchabas antes, quizás el año pasado, quizás hace 2 años, quizás hace 3 años? ¿Sigues luchando con los mismos pecados o quizás ha habido un progreso? Quizás antes pecabas en esto todos los días, pero ahora quizás lo haces esporádicamente, quizás después de 3 meses, 6 meses, quizás después de 1 año. Ha disminuido muy poco, ¿no? Ahí tendríamos que ver, ¿no? Evaluarnos cómo hemos estado avanzando en esto, porque para eso estamos aquí, no para únicamente tener un tiempo de dinámicas, tener un tiempo de coinonía, sino también para ver cómo está nuestra situación espiritual de cada uno de nosotros. Si es que estamos avanzando en la fe o si es que quizás estamos retrocediendo. El año pasado estabas tan empeñoso, estabas tan apasionado en leer la Biblia, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, llevar algún estudio bíblico, pero ahora ya no te interesa para nada hacer eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y como dice el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿no? Examínate a ti mismo. ¿Eres cristiano o no eres cristiano? ¿Estás batallando con algún pecado o no estás batallando con algún pecado? Quizás simplemente ahora estás practicando el pecado de manera indefinida sin que nadie te diga nada porque, bueno, no quieres abrirte y no quieres decir nada, ¿no? Pero evalúate cómo estás tú con el Señor. Y si es que necesitas ayuda, necesitas a un hermano que te pueda apoyar, estamos nosotros, los líderes, y también está el pastor, están los diáconos para poder ayudarnos entre nosotros y poder batallar con la lucha de nuestros pecados para poder llegar a la santidad, que ese es nuestro objetivo, llegar a la santidad. Bien, chicos, oramos y terminamos. Amado Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por todo lo que tú haces con nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo que tú nos has dado de reflexión, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes, Señor, a verdaderamente a confiar en ti, Señor, en medio de nuestras debilidades que nosotros tenemos, Padre. Ayúdanos a confiar a que tú seas nuestro único refugio, Padre. Ayúdanos a no gloriarnos en nosotros mismos, sino verdaderamente dejar a un lado el orgullo, Padre. Te pedimos también, Señor, por nuestra vida, Señor. Tú sabes cada área de nuestra vida. Tú sabes con qué pecado hemos podido salir victoriosos de ese pecado y qué pecado todavía nos está costando dejar, Padre. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida santa delante de tus ojos, Padre. Ayúdanos verdaderamente a decir que estamos en buen camino, Señor. Estamos
minimizando los pecados en nuestras vidas, Señor, y estamos viviendo más en santidad que una vida que verdaderamente te esté provocando a tu corazón tristeza, Padre. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad. Ayúdanos a alejarnos de los pecados, Señor. Ayúdanos a poder tener victoria ante las tentaciones que podemos tener en nuestro día a día, Padre. Muchas gracias por todo lo que haces con nuestras vidas, Señor. Amén. Gracias, Señor Jesús. ¿Le puedes poner pausa, por favor?